Quiero leer hoy día un pasaje en Juan 11. Juan 11, me gustaría compartir una palabra que ya la hemos oído más de alguna vez. Dice así la historia, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y entre paréntesis dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Eso nos da la idea para que nos acordemos cuándo fue eso. ¿Te acuerdas que Martita estaba haciendo todas las cosas y María vino y se arrodilló a los pies de Cristo y le ungió los pies con perfume? Entonces nos pone en el contexto de quiénes eran. Entonces ella enjugó los pies de Jesús con sus cabellos. Y dice: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Jesús era amigo de esta familia, era amigo de estos muchachos. Entonces la Biblia dice, bueno, y más abajo en estos textos lo dice, que Jesús amaba a ellos. Vamos a leerlo. Dice también, entonces, Señor, dice, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ahí dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Bueno, ahí no dice María, pero a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, enséñanos a comprender, Dios, tu palabra, Dios. Tal vez no a comprenderte, porque sería imposible para nosotros lograr comprenderte, Señor. Pero sí, enséñanos a entender un poco tu palabra, o cómo tú actúas, o cómo tú lo haces, Señor, para que nos ayude a descansar más en ti, Dios. Yo te doy gracias por este día. Te pido que tú bendigas esta mañana, está tu palabra en mi mente primeramente y en nuestros corazones, Señor. Dios, gracias te doy, Señor, y bueno, aquí están nuestras vidas para que tú hagas con ellas lo que tú pienses que es lo mejor, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, en esta historia Jesús se entera que su amigo está enfermo. Lázaro está gravemente enfermo. Y para asombro de sus discípulos, y yo sé que del suyo también, y del mío también, Jesús no corre inmediatamente a sanarlo. Si usted ve la historia de las sanidades de Jesús, cuando alguien venía a pedirle a Jesús: Jesús, ven, mi hija está enferma, o mi hijo necesita ayuda, o todos los que venían a Cristo, Jesús siempre les enviaba una palabra de sanidad, ¿verdad? O le decía: vamos, yo voy a ir a tu casa, voy a ir a orar por la persona. Y en la mayoría de las ocasiones, incluso gente desconocida, gente que no era muy relacionada con Jesús, gente que no estaba muy pegada con él ni con sus discípulos, venían y le pedían ayuda. Jesús siempre, en el momento, muchas veces, lo hacía y enviaba la palabra y enviaba la restauración y sanaba a los enfermos. Pero en esta ocasión no fue así. Nos sucede muchas veces que se nos hace difícil poder aceptar ciertas situaciones, aceptar, no sé, a lo mejor este tipo de situaciones. Y la Biblia dice aquí en esta historia que Jesús incluso se queda más días donde estaba. Él estaba en Jerusalén y Lázaro estaba en Betania. Entonces Jesús se queda 2 días más en el otro lugar y no va inmediatamente al encuentro de su amado, de su amigo, de la familia que lo estimaba, que necesitaba de él. Y a pesar de a lo mejor no entender nosotros los tiempos de Dios, pero Dios trabaja de otra manera, y es lo que a nosotros nos cuesta entender. Y este título que dice ahí no es cuando quieras, sino es cuando, en su tiempo.
Porque el cuando quieras hasta el tiempo de Dios hay una distancia, hay una diferencia. Y en este caso, cuando hay necesidades urgentes, nosotros queremos que sea cuando quiera, cuando queramos, ¿verdad? Sí. Cuando hay una urgencia, cuando hay algo que no sé, que nos agobia, y oramos y oramos y oramos al Señor y no vemos nada, y vemos que a lo mejor Dios no hace nada, no vemos respuesta, no sé, o vemos que a lo mejor nos ignora, como que está en otro lugar escuchando a otra gente que necesita a lo mejor algo más urgente que lo mío. Entonces, nos entra una especie de, no sé, a lo mejor de rabia podría ser. Nos enojamos, nos molestamos. Y yo creo que a estas hermanas les pasó eso. Que cuando más necesitaban a Jesús, cuando más necesitaban de su amigo, al ver que no llegó, pienso que se molestaron. Y la Biblia lo da a entender, que se molestaron mucho. ¿Sí o no? Se molestaron. Y es normal que nos molestemos a veces. Es normal que cuando algo no suceda cuando lo queremos, nos entre esa como una rabia santa, vamos a ponerlo así, ¿cierto? Nos entre un malestar a Dios o a la situación o al líder o a quien sea que usted cuente con alguien. Y aunque nos dé la idea que al parecer fuimos ignorados, porque cuando usted lee esta historia, es como Jesús los ignora. Es como que Jesús dice, oh, sí, ya, ok, ya me dijeron, está bien. Y de adredes o intencionalmente se queda 2 días más. Y la historia dice que cuando Jesús llega a Betania, ya Lázaro, ¿cierto? Ya Lázaro había pasado al otro lado. ¿Qué haría usted en esa situación? ¿Ah? ¿Qué haría usted si ve a Jesús venir? Cuando usted oró y ve usted a Jesús ya venir, ya ahora vengo a donde ti, ¿qué querés? Y usted dice, no, ya pues sí. Sí, te fui a buscar cuando estaba enfermo, pero ya no te necesitamos, porque ya se murió. El enfermo ya no está. ¿Sí o no? Lo primero que pensamos o que pensaríamos nosotros es que ya no hay nada más que hacer. ¿Sí o no? Eso es un pensamiento normal de una persona como usted y como yo. Ya, Señor, no, Señor, ¿para qué ya? ¿Para qué vienes ahora si ya? Y mismo cuando Jesús viene entrando, dice que salió una de ellas y le dice, pero Señor, ya es demasiado tarde. Lázaro murió. Ya no te necesitamos. Y sabe, podríamos decir a lo mejor, ¿qué amigo es ese? Lo voy a borrar de Facebook. Lo borra. ¿Qué amigo es ese que tengo que lo necesito y no viene y no está? No viene, no quiere venir incluso. Es más, se atrasa porque quiere. ¿Ah? Con un amigo así, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo? Amigos así. Y sabe, a veces la gente, bueno, y creo que es imposible que nosotros podamos entender a Dios, ¿verdad? Es imposible que nosotros podamos entender al Señor o cómo Él trabaja, o cómo Él quiere trabajar con nosotros, porque a veces con nosotros pareciera que Jesús o que Dios trabajara más duramente que con el hermano. ¿Cuántos han pensado así alguna vez?
¿Por qué conmigo es tan difícil? ¿Por qué a mí se me hace tan duro y al hermano se le parece tan fácil? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Han pensado algo así? Nadie. Bueno, no importa. Yo sí, hermano. Yo sí he dicho, ¿por qué a pastores les ha sido fácil? ¿Por qué yo a veces veo cosas que funcionan tan rápido a otra gente y a mí no? A veces digo, es injusto. O a veces digo, no sé. O por qué a veces nos pasan cosas que a otros a lo mejor no le pasan. Y digo, ¿y por qué me tenían que pasar a mí? Y no a los otros. ¿O por qué Dios te demoraste tanto? ¿O por qué el Señor no lo hiciste cuando realmente yo te necesitaba? ¿Sí? Porque nos sucede de juzgar a lo mejor a Dios mismo. ¿Por qué no lo hace en el momento que lo queremos? ¿Por qué no está cuando más lo necesitamos? ¿O por qué no vino cuando realmente era necesario que viniera? ¿O por qué vino cuando ya no era necesario? Simplemente. Y la reflexión sobre esta historia, hermanos, espero que nos haga entender y comprender que aunque no lo entendamos, los tiempos de Dios son siempre perfectos. Y eso es algo que a nosotros nos va a costar siempre entender, porque el tiempo de Dios no es el mismo nuestro, pero los tiempos de Dios siempre son perfectos. No hay error en el tiempo de Dios, no hay demora en el tiempo de Dios, no hay espera para Dios en su tiempo. Para nosotros sí, pero para Dios no. Lo que tú dices que es tarde, para Dios no es tarde, nunca es tarde para Dios, porque para Dios no hay nada que lo limite, para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Lo que tú y yo tenemos que entender es que Dios es tan poderoso que lo venimos de cantar, Él es todopoderoso. Eso no hay nada que pueda intervenir entre Dios o impedirle a Dios hacer algo, no hay nada. Y no importa la situación que usted esté viviendo, no importa la crisis que usted esté pasando, no importa el tamaño de la tormenta, Dios siempre llegará a tiempo. ¿Sí? Dios siempre llegará a tiempo. El tiempo de Dios aumenta nuestra fe y confianza en Él. Que tú puedas entender que no es cuando quiera, sino cuando Él lo estime conveniente. Que esa palabra se nos revele, que se te revele que es cuando Él quiera, es en su tiempo, no en el nuestro. Si se nos logra revelar eso, nuestra fe va a crecer mucho. ¿Sí? Nuestra fe va a aumentar. ¿Sabe? Esta historia a mí me demuestra que Jesús tenía un plan perfecto detrás de su demora. No hay nada que escape de la voluntad de Dios, ni la muerte. O sea, Jesús tenía planes concretos, propósitos eternos con la espera, con la demora para nosotros. Para nosotros fue una demora, para Dios fue un plan perfecto. Si logramos entender eso, cualquier situación de nuestra vida y aprendemos a esperar en Dios, Dios nunca llegará tarde. El tiempo de Dios provoca dos cosas en nuestra vida. La primera es que aumenta nuestra fe a medida que nos vemos obligados a esperar y a confiar en Él, ¿verdad? Y la segunda es que Él se asegura de que solo Él recibirá la gloria y la alabanza por ese milagro. Dice el salmista, Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, Señor. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Amén. Ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, lo que usted y yo tenemos que aprender es a confiar en Dios de tal manera que no importa el rumbo,
o como la prueba nos toque, o la situación nos lleve, o lo que estemos viviendo, descansar en Él de tal manera y confiar de tal manera en Él que Él nunca va a llegar tarde. Que aunque a lo mejor usted y yo creamos que ya es demasiado tarde para Dios, Dios nunca llega tarde. Entonces, llevar la fe a un nivel completamente nuevo es lo que Dios quería trabajar en sus discípulos, y es lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Cada vez que tú vives una crisis, cada vez que vivimos pruebas, cada vez que se nos torna difícil, cada vez que la cuesta está arriba, Dios quiere elevar nuestra fe más alto. Sí, pero tenemos que aprender, tenemos que entender cómo Dios lo está haciendo, por qué lo está haciendo, por qué lo necesito. Y yo estoy seguro que más tarde, cuando tú veas tu milagro hecho, cuando tú veas tu sanidad completa, cuando tú veas tus papeles de inmigración, tú vas a poder decir, valió la espera. Vas a poder decir, Dios cumplió. Tardó en mi tiempo, pero no en el de Él. El tiempo de Él es perfecto. Y no hay error en lo que Dios hace. No hay error en la demora que nosotros creemos. No, hermanos. Y saber que los caminos de Dios no son los míos. Saber que los tiempos de Dios no son los míos. Saber que los pensamientos de Dios no son los míos. Significa que tengo que poner toda mi fe y toda mi confianza en Él. Sí. Dios siempre tiene la última palabra. Número 1, el tiempo de Dios no tiene fecha límite. Número 2, Dios nos tiene presente en su mente. Y hermanos, apréndalo, Dios nunca nos olvida. Y número 3, para terminar, Dios siempre, diga conmigo, siempre está disponible. Ahí entra la confianza que tú le puedes tener a Dios. Y ahí entra cuánto tú has puesto tu mano o tu vida en la mano de Dios, ¿sí? Y dejar que Él actúe. Dejar que Él lo haga. Pero tienes que aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Que no va a ser en nuestro tiempo, pero va a ser en el tiempo perfecto de Él. Que no va a ser como queramos, pero como Él quiere. Lo mejor que tú y yo necesitamos en la vida.